Punto 3. Países no alineados y naciones del tercer mundo. El movimiento de países no alineados. El deseo de autonomía llevó a algunos líderes de las nuevas naciones afroasiáticas a emprender un movimiento de cooperación y ayuda que les permitiera afrontar la presión de Estados Unidos y la URSS. Para ello, organizaron dos conferencias internacionales, una en Bandung, 1955, y la otra en Belgrado, 1961. En esas dos reuniones se conformó el movimiento de países no alineados. La Conferencia de Bandung. En 1955, varios líderes de naciones afroasiáticas se reunieron en Bandung, Indonesia, con la finalidad de establecer las condiciones para el surgimiento del movimiento de países no alineados, aunque no se consolidó formalmente. El objetivo era garantizar cierta autonomía respecto a la polarización de fuerzas políticas, económicas y militares que se enfrentaban en la Guerra Fría. Los asistentes expresaron su preocupación ante el peligro de una confrontación entre las superpotencias que amenazaban con una guerra nuclear. Coincidieron en que las naciones tenían el derecho a elegir su forma de gobierno, así como su sistema económico e ideológico, y debían ser tolerantes unas con otras para cooperar entre ellas y vivir en paz, ideas que asentaron en los 10 principios de los países no alineados. Entre los países asistentes a la conferencia de Bandung y sus principales líderes estaban los siguientes: de Asia, Indonesia con el líder Hamid Sukarno, Pakistán, Birmania, Camboya, la India con su líder Jawaharlal Nehru, de África, los países como Egipto con su líder Gamal Abdel Nasser, Etiopía, Costa de Oro, Liberia, Libia y Sudán. La conferencia de Belgrado. 6 años después de Bandung, se reunieron en Belgrado, capital de Yugoslavia, los líderes de la mayoría de los países asistentes a Bandung y otros como Cuba, Chipre, Guinea, Malí, Congo, Marruecos, Somalia y Yugoslavia, la sede. Los líderes que dirigieron dicha conferencia fueron el presidente de Yugoslavia, Josip Broz Tito, el presidente de India, Jawaharlal Nehru, y el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser. La finalidad de la Conferencia de Belgrado era contribuir a la cooperación y la paz internacionales y reforzar la intención de mantener la autonomía. Fue en la Conferencia de Belgrado donde se conformó el movimiento de países no alineados. Su constitución se fundamentó en los 10 principios de Bandung y su objetivo era encontrar vías para el fortalecimiento de la seguridad y la paz mundiales. En Belgrado se integraron al manual nuevas naciones de Asia, África y América Latina, y en las siguientes décadas el movimiento creció cada vez más. En las cumbres subsiguientes, el manual fue delineando su estructura mediante la cual sus miembros establecieran conjuntamente las posturas que asumirían como bloque de naciones ante la ONU. La política exterior de México se ha regido por el principio de no intervención y alineamiento, por lo que se integró al manual como país observador. Nuestro país ha impulsado medidas para mantener su autonomía y evadir el intervencionismo extranjero a fin de sostener relaciones diplomáticas y comerciales con el mayor número de países posible. En la actualidad, el manual es, después de la ONU, la organización internacional que agrupa a un mayor número de países, ya que cuenta con 120 naciones miembros, 17 países y 10 organizaciones observadoras. En la cumbre del manual, que se realizó en julio de 2016 en Caracas, Venezuela, los líderes de varios países, entre otros Irán, Venezuela, Cuba y Bolivia, denunciaron el endurecimiento de la política económica de Estados Unidos. Por ello lanzaron un llamado de respeto al derecho internacional como única forma de promover y consolidar la paz. La líder ecuatoriana María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, señaló en esa reunión que para enfrentar las presiones y los problemas globales urgía combatir la pobreza y aplicar medidas ambientales eficientes. Líderes actuales por la integración, el desarrollo y la paz mundial. Además del manual, existen otros organismos internacionales y organizaciones civiles que trabajan por la paz mundial e impulsan la cooperación entre las naciones. La ONU es el principal foro donde los líderes locales y globales manifiestan y proponen políticas encaminadas al logro de dichos objetivos. Su actual secretario general, Antonio Guterres, quien fue alto comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados, donde desarrolló una labor humanitaria en favor de los refugiados de diversas regiones. A su vez, María Fernanda Espinosa Garcés ocupó en 2018 la Asamblea General de la ONU. Garcés es una líder de América Latina por sus gestiones en beneficio de la paz, el desarme, los derechos humanos, la igualdad de género, los conflictos migratorios, los pueblos indígenas, el desarrollo sostenible y la cooperación multilateral.
Con respecto a los problemas migratorios, en diciembre de 2018 se firmó el Pacto Mundial sobre Migración, el cual fue acordado por los líderes de todos los países miembros, excepto el presidente de Estados Unidos. Sus objetivos, entre otros, son evitar la separación de las familias, establecer medidas contra la trata y el tráfico de personas y usar la detención de migrantes solo como última opción. En México existen muchas personas que, desde el servicio público o la sociedad civil organizada, trabajan para promover una sociedad inclusiva y pacífica. Son líderes que se plantean objetivos como reducir o erradicar la violencia, poner fin al maltrato, trata y explotación infantil, garantizar la justicia para todos en condiciones de igualdad, emprender acciones eficientes contra la delincuencia organizada, garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y a la igualdad de género, reducir la pobreza y dar una solución al problema de la migración. México y su alineación con el tercer mundo. Durante la Guerra Fría, México mantuvo una postura de alternativa relativa independencia respecto a las posiciones que ejercía Estados Unidos sobre nuestro país para que se alineara a la política intervencionista estadounidense hacia América Latina. El gobierno del presidente Adolfo López Mateos, 1958-1964, se negó a la ruptura comercial y diplomática con el gobierno de Fidel Castro en Cuba. Esa política le ganó a López Mateos cierta legitimidad interna frente a los grupos de izquierda, pero dichos grupos emprendieron demandas sociales, ferrocarrileros y médicos que no estaba dispuesto a cumplir. Durante el régimen de Luis Echeverría, 1970-1976, se implementó una activa política de apoyo al tercer mundo para ampliar las relaciones de México con otros países. En este contexto, Echeverría propuso ante la ONU la necesidad de adoptar y aprobar una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. En dicho documento se señalaba la necesidad de proteger a los estados débiles a fin de impulsar una reorganización del sistema económico internacional para que los países en vías de desarrollo establecieran relaciones comerciales más justas y se promoviera el crecimiento económico y social de las naciones pobres. Sin embargo, en los sexenios de Echeverría y López Portillo, nuestro país vivió una grave crisis económica interna. Echeverría incrementó la deuda exterior y llevó a una devaluación del peso de más del 100%. En el siguiente sexenio, el presidente López Portillo fundamentó el ingreso nacional en la producción y venta de petróleo, dejando desatendidas otras áreas de la economía. A principios de la década de 1980, el precio internacional del petróleo cayó abruptamente y la crisis económica en el país se agravó aún más cuando López Portillo nacionalizó la banca y devaluó el peso cerca del 300%. El decenio de 1980, el presidente Miguel de la Madrid intentó frenar la inflación y reducir la deuda externa. A fin de pagar la deuda, México abrió las puertas al libre mercado y entró de lleno en el neoliberalismo, política que reduce la intervención del Estado en asuntos económicos. Dicha doctrina favoreció el proceso de globalización económica, pues propone la reducción o eliminación de los aranceles impuestos a las importaciones y exportaciones para favorecer el libre comercio. En este contexto, México firmó en 1992 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, actualmente TEMEC. El neoliberalismo trajo cierta estabilidad económica a México y favoreció el impulso al desarrollo de la industria, el comercio y las exportaciones, por lo que hoy la economía mexicana se considera emergente, a expensas de el empobrecimiento y la sumida en la miseria de millones de mexicanos. Sin embargo, el neoliberalismo también fortalece el desarrollo de empresas transnacionales que acumulan la mayor parte de la riqueza planetaria, ocasionando que en los países del tercer mundo sea muy difícil combatir la pobreza en que vive la mayoría de la población. Líderes actuales del tercer mundo. Mostramos en estas imágenes los principales líderes de países latinoamericanos que han optado por llevar procesos sociales y proyectos de gobierno, proyectos económicos en sus países diferentes al capitalismo neoliberal de Estados Unidos. En primera parte, Hugo Chávez, que ya ha fallecido hace algunos años, presidente de Venezuela; Evo Morales, expresidente de Bolivia; José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay; Cristina Fernández, expresidenta de Argentina; Dilma Rousseff, expresidenta de el Brasil; Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela; Rafael Correa, expresidente de Ecuador; Lula, expresidente de Brasil; y Raúl Castro Ruz, expresidente de Cuba y uno de los personajes más importantes de los procesos de independencia, de liberación y de emancipación de los pueblos de América Latina y del mundo. Todos con una propuesta de socialismo diferente en cada territorio,
pero en contra de la injerencia y del intervencionismo de Estados Unidos y del capitalismo neoliberal.